Presente. Ok. Andrelli, Presente, Lic. Byron, Presente. Christian, Presente. Gustavo, Gustavo está presente. Estamos. Grupo 2, Anthony, Presente. Areli, Aquí, Areli, buenas tardes. buenas tardes. Tadari, Presente, Lic. Diana, Presente. Kevin, Presente, Lic. vamos con el grupo 3, Darwin, Presente. Kenia. ¿No está Kenia? Sheila, Presente. Kenia, presente. Sheila no está. Presente, Lic. Víctor, Sheila. Víctor, presente, Lic. Víctor, Gwendolyn, Presente, Lic. vamos con el grupo 4, Diego, Presente, Lic. Fanny, Presente. Génesis, Presente, Lic. Gracie, ¿no está? Luis Gerardo, Presente, licenciado. Licenciado, le dije Grupo presente y 5, me marcó. Ahí está. grupo 5, Gabriel, Dariel, perdón, Dariel, Daribel, Presente. Emerson, Presente, Lic. Héctor, Fabricio, Presente. Héctor Miguel, Presente, Lic. José Anthony, Presente, Lic. vamos con el grupo 6, Abiud, Presente, Lic. Abiud, Presente, Lic. Avión. sí, Kimberly, Presente, Lic. Katie, ¿no está? María Celeste, Presente. Sergio, Presente. Suani, ¿no está Suani? Vamos con el grupo 7, Bunny, Presente, Lic. Heidi, Presente, Lic. Junior, Presente, Lic. Luis Armando, Presente, Lic. Manuel Enrique,
Presente, Lic. Vamos con el grupo 8. Marjorie. Presente, Lic. Marjorie. Presente, Lic. Héctor Adán. No está Héctor Adán. José Rafael. Lourdes. Presente, Lic. No está Lourdes. Presente, Lic. Santiago. Presente. Sí, ya la marqué. Y Wendy. Presente, Lic. Bueno. Ok, quiero mostrarles aquí el libro, sobre todo para que veamos de dónde se está tomando la información de los dos estados financieros, del estado de resultados, del balance general. Puedes verlo, está en el capítulo 3. ¿Se puede ver ahí? En la tabla 3.1 que Sí, se ve. menciona, que usted lo encuentra en el capítulo 3, en la página 55, que dice estados financieros y análisis de razones financieras. En la tabla 3.1, ahí le aparece la empresa de estudios, se llama Bartlett Company. Y este es el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado. Ustedes pueden ver ahí los ingresos, todo cómo se estructura el balance, el estado de resultado. Y aparece el 2012 con el 2011. Luego, eso es en la tabla 3.1, aparece el estado de resultado. Con esa información es que se trabaja para hacer todos los análisis y el cálculo de razones. Luego nos vamos a la tabla 3.2, siempre de la misma empresa, Bartlett Company, está el balance general. Aquí tenemos el activo y aquí tenemos el pasivo más el patrimonio. Entonces ustedes tienen que copiar y pegar este archivo en un archivo de Excel y necesitamos que hagan un análisis horizontal y análisis vertical de esto. Ustedes tienen ya un cuestionario creo que es para el pasado mañana, en el tema de análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Entonces, de ese análisis horizontal y vertical lo van a hacer con la tabla 3.1 y la tabla 3.2. Quiero todo lo que vamos a ver en los archivos de Word es basado en esto, porque no vamos a tener en pantalla el libro. Solo se los estoy mostrando en este momento a dónde pueden ir para encontrar estos dos estados financieros, que es donde se basa todo el Buenas contenido. tardes, Lic. Sí, buenas tardes. Vengo entrando a la reunión, no sé si me puede pasar lista, disculpe. Sí, mire, vamos a dejarlo para después, porque al final, todos los que vengan tarde, al final voy a tomar la asistencia para poder avanzar con el contenido. Entonces, al final, voy a dejar el espacio para que los que vinieron tarde me digan. Bueno, nosotros el día de ayer ya vimos el primer documento, que es el uso de las razones financieras. Tiene un cuestionario ahí que ustedes tienen que desarrollar en grupo. Ahora vamos a ver el tema de las razones de liquidez. Recordemos que las razones de liquidez, este grupo de razones miden lo que es el riesgo de la empresa. Usar las razones para analizar la liquidez y la actividad de una empresa. La liquidez o capacidad, esto es lo que se debe entender por liquidez. La liquidez de la empresa o la capacidad para pagar sus cuentas a medida que éstas llegan a su vencimiento. Eso se mide por medio de la liquidez corriente y la razón rápida o prueba de ácido.
Entonces, cuando hablamos del grupo de razones de liquidez, estamos hablando de la razón de liquidez propiamente, que se llama liquidez corriente, y la razón rápida, que también se conoce como prueba del ácido o prueba ácida. Recordemos que lo que mide las razones de liquidez es el riesgo de la empresa. O sea, cuando decimos riesgo es que no pueda pagar sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes. El riesgo que corre la empresa de no poder pagar sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes. Miremos la liquidez de una empresa, cómo se mide. Vamos a ver quién nos ayuda a leer para que comprendamos. Cuando leemos, cuando miramos, aprendemos. Cuando leemos, también aprendemos. Así que, ¿quién lee? Yo puedo leer. Por favor. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que un precursor común de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de modo que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin embargo, los activos líquidos como el efectivo mantenido en bancos y valores negociables no tienen una tasa particularmente alta de rendimiento, de manera que los accionistas no querrán que la empresa haga una sobreinversión en liquidez. Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos generan para los inversionistas. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida, entre paréntesis, prueba del ácido. En resumen, como decía, este grupo de razones mide el riesgo, o sea, la posibilidad o el riesgo de que la empresa no pueda cubrir sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes. ¿Y qué es lo que tenemos en el activo corriente? Yo decía el día de ayer que el requisito para esta clase debería de ser contabilidad. Entiendo que esa es, o si no, pues los que ya llevaron contabilidad pues, van a comprender mejor, y si no, pues los que no han llevado contabilidad, pues aquí van a tener que ir aprendiendo. En el caso del balance general, tenemos dos grupos en el balance general. Los tres grupos que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Dentro del activo tenemos el grupo activo corriente y el grupo de activo no corriente. Dentro del activo corriente tenemos un subgrupo que se llama efectivo y equivalente de efectivo. Ahí en el efectivo y equivalente efectivo es cuando estamos hablando del dinero que está en caja y el dinero que está en bancos. El dinero que está en caja, el dinero que está en bancos y el dinero que está en valores negociables. O sea que hay efectivo que se invierte dentro, puede ser dentro del mismo banco, en valores negociables. Lo que la empresa anda buscando es generar el mayor rendimiento con su dinero. Entonces, estas tres cuentas es las que van midiendo la liquidez para medir la capacidad que tiene la empresa de pagar sus cuentas de corto plazo, o sea, sus pasivos corrientes, sus deudas a los proveedores y a todas esas deudas de impuestos, por ejemplo, impuestos sobre ventas, impuestos sobre la renta, que tenga que pagar en un corto plazo. Es si la empresa tiene la liquidez suficiente para cubrir con sus deudas de corto plazo. Eso es en resumen. O sea, ¿qué significa eso? Vamos a ver si me voy dando a entender. ¿Qué significa eso? Que el indicador de la liquidez corriente debe ser por lo menos igual a 1 o mayor que 1. ¿Por qué razón? Porque si es igual a 1, quiere decir que la empresa cubre sus activos, sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes,
y queda en 0 porque es igual a 1. Debería ser entonces que es mayor que 1 el indicador, porque si es mayor que 1, lo que me dice es que la empresa tiene la capacidad para cubrir sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes y todavía tiene un excedente de liquidez cuando el indicador es mayor que 1. Pero lo vamos a ver en detalle aquí, lo que es la liquidez corriente. ¿Qué es lo que mide la liquidez corriente? Fíjense, ayer yo le hablaba de 3 preguntas que ustedes se tienen que hacer para analizar los estados financieros. ¿Cuáles son las 3 preguntas que hablábamos ayer? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué mide? ¿Qué mide la razón financiera? Luego, con el cálculo matemático, si es alta o es baja el indicador, y si es alto o es bajo, es bueno o es malo. Son las 3 preguntas. Entonces, en el caso de liquidez corriente, se mide la capacidad de la empresa para cumplir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Se expresa de la siguiente manera, o sea, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para calcular la liquidez corriente? Son los activos corrientes dividido entre los pasivos corrientes. Aquí dice, la liquidez corriente de la empresa Bartlett Company en el 2012. Recuerden que yo les presenté 2 años, 2012 y 2011. Entonces, para el 2012 dice que la liquidez corriente es de 1.97. ¿Por qué? Porque los activos corrientes son de $1.223.000 y los pasivos de corto plazo o los pasivos corrientes son de $620.000. Si ustedes pueden ver entonces, entre más alto es, entre mayor es el numerador, mayor que el denominador, eso va a hacer que el indicador sea mayor que 1. En este caso, el activo corriente es 1.223.000 y el pasivo corriente 620.000, quiere decir que es mayor que 1. Y aquí tenemos que el indicador de liquidez corriente es 1.97. 1.97. Entonces, yo les decía ahorita, si el indicador es 1, ¿qué es lo que me dice si el indicador hubiera sido 1? Vamos a ver si me estoy dando a entender. Si el indicador hubiera sido 1, ¿qué es lo que me dice? Vamos, jóvenes, tienen que participar porque no solo es de que yo esté leyendo y explicando. Los activos y los pasivos Que los son activos iguales. corrientes. No se lo escuchó bien. Que los activos corrientes, Son igual a los pasivos corrientes. exactamente, ¿verdad? Si el indicador hubiera sido 1, ¿verdad? Quiere decir que la empresa, si es 1, tendría la capacidad de cumplir con sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes. Pero ¿qué hubiera pasado? Se queda sin activo corriente. Se queda sin activo corriente. Entonces la pregunta es, ¿el indicador debería ser mayor que 1 o está bien que sea 1? Debería de ser mayor. Exacto. Debería de ser mayor que 1, como en este caso, que es de 1.97. ¿Qué me dice que el indicador sea de 1.97? Que la empresa tiene la capacidad para cubrir con sus activos corrientes sus deudas de corto plazo y que aún más tiene 97 centavos por cada dólar, tiene 97 centavos para cubrir parte de sus pasivos no corrientes, parte de sus pasivos no corrientes. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Es alta o es bajo este indicador? ¿Es alto o es bajo? Alto. Alto. Exacto. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Yo se los tiene la acabo de... capacidad de pasivos corrientes y de paso, como dijo, le sobra 0.97 para poder cubrir los no corrientes. Exacto.
Exacto, esa es la respuesta. Entonces, las tres preguntas que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué mide esa razón? Si el indicador es alto o es bajo. Y la tercera pregunta, ¿es bueno o es malo? Esas son las tres preguntas. Entonces dice, por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. O sea, es una empresa líquida. Imagínense que fuera de 3, es una empresa líquida, o sea que tiene bastante, puede ser cuentas en dólares, en euros, tiene ahí en el banco o puede tener en valores negociables. O sea, dinero invertido en valores negociables que son de muy corto plazo y que fácilmente se pueden convertir en efectivo, pero que al mismo tiempo está generando rendimiento. Cuando en vez de tener el dinero ahí sin hacer nada en el banco no le paga nada de intereses. Y en vez de tenerlo en la caja, entonces lo mejor es invertirlo en valores negociables, que la empresa paga una tasa de interés para, perdón, el banco, para que tenga mejor rendimiento. Entonces, entre más alto es el indicador, quiere decir que la empresa está bien, su liquidez está líquida, es atractiva para los inversionistas y para los acreedores, o sea, para los bancos. ¿Verdad? ¿Por qué le interesa a los bancos que la empresa sea líquida? Que tenga un indicador alto de liquidez. ¿Por qué le interesa a los bancos eso? Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a los bancos que la empresa sea altamente líquida? Porque le da a entender que pueden pagar sus deudas fielmente. Exactamente. O sea, si usted fuera un analista financiero o analista de crédito de un banco, entonces te va a ver la liquidez. Entonces te va a decir, esta empresa tiene la capacidad para cubrir las cuotas del préstamo que le genere el préstamo que le vamos a otorgar. Ese viéndolo desde el punto de vista de los financiamientos, de los bancos, pero también a los proveedores, ¿verdad? A los proveedores que proveen de mercadería o de materia prima de la empresa. Les interesa que el cliente sea altamente líquido porque sabe que él tiene capacidad para pagarlo. Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Quién lo lee? Ejemplo, una tienda de comestibles cuyos ingresos son relativamente predecibles, tal vez no necesite tanta liquidez como una empresa de manufactura, que enfrenta cambios repentinos e inesperados en la demanda de sus productos. Cuanto más predecibles son los flujos de efectivo de una empresa, más baja es la liquidez corriente aceptada. Sí, y veamos el caso de la empresa que estamos estudiando. Esta empresa es una empresa con un flujo de efectivo anual relativamente predecible. Su liquidez corriente es de 1.97. Puede ser bastante aceptable. Siempre que sea mayor que 1 es aceptable, pero no podemos conformarnos con 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Aquí me está diciendo 1.97. O sea que aparte de cubrir sus deudas de corto plazo, tiene 97 centavos por cada dólar para poder ir avanzando con los pagos de deudas de largo plazo. Veamos la otra razón de las razones de liquidez, que es la razón rápida o prueba del ácido. Es la otra razón. Vamos a ver quién lo lee. Vamos, lean por favor. Si no, yo no es voluntario, entonces. Una dama, porque solo los caballeros han leído. Razón rápida, prueba del ácido. La razón rápida es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido.
La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores primordiales. Número uno, muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. Y número dos, el inventario se vende generalmente al crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. La razón rápida se calcula de la siguiente manera. La razón rápida de Barlow Company, que es la empresa de estudio, aquí está. Activos corrientes menos el inventario dividido entre los pasivos corrientes. Razón rápida igual. Activos corrientes menos inventario dividido entre pasivo corriente. Tenemos que los activos corrientes son de 1.223.000. ¿Recuerdan? En la razón de liquidez solo decíamos 1.223.000 entre 620.000 para la razón de liquidez. Pero la razón rápida o prueba ácida me dice que como numerador a los clientes yo les debo rebajar el inventario. En la razón de liquidez yo no rebajo el inventario, sino que se considera el inventario como activo corriente y para medir la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en la razón rápida dice que no incluya el inventario como activo corriente. ¿Por qué? Porque da muchas razones. El inventario, para que la mercadería que esté en inventario se vuelva en efectivo o se vuelva líquido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender ese inventario. Pero acuérdese que las ventas de una empresa, un porcentaje es al contado y alto porcentaje es al crédito. Significa que para todavía tiene el trabajo, hay que hacer el trabajo. Vender la mercadería, la vende al crédito. Después tiene que andar detrás de la gente para que le pague. Tiene que hacer gestiones de cobro, llamadas por teléfono, enviarles correo, ponerles un abogado, si le salió duro para de pagar. Entonces hay un proceso, hay un trabajo, hay un costo para que el inventario se vuelva en efectivo. Por eso es que los bancos trabajan más con la prueba ácida, ¿verdad? Porque que usted tenga el montón de inventario, más bien es un mal indicador, ¿verdad? Porque lo que está mostrando es que no está vendiendo tan rápido su inventario. Entonces no hay dinero en el banco, no hay liquidez, aunque tenga bastante, aunque su costo del inventario sea alto. Mire cómo cambia el indicador cuando trabajamos con la prueba ácida. 1.51. 1.51. La razón de liquidez decía 1.97, pero ahora me dice 1.51. Quiere decir que anda bien la empresa también. Anda bien, ¿verdad? Porque igual es mayor que 1. Es mayor que 1. Y tiene 51 centavos de dólar. Por cada dólar tiene 51 centavos para cubrir parte de sus deudas de largo plazo. O sea que la empresa anda bien. O sea, este indicador de la razón rápida a prueba de ácido es como más confiable, como más creíble, porque le está haciendo a un lado su inventario, porque no es líquido, ¿verdad? No es cierto que usted va a pagar sus deudas con el inventario. Tiene que vender su inventario. ¿Qué pasa cuando usted necesita dinero rápido porque los bancos le están cobrando las cuotas del préstamo y usted solo tiene inventario? Te tiene que correr a vender ese inventario al precio que le dé el comprador. Al precio que le dé el comprador, usted termina regalando el inventario.
con tal de tener dinero en el banco para pagar las deudas de corto plazo. Entonces es una pérdida más bien tener inventario ahí. Dice aquí que al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la razón rápida que una empresa debe esforzarse por alcanzar depende en una gran medida de la industria en la cual se opera. ¿Cuál es el giro de la empresa? ¿Cuál es el giro? De eso va a depender si el inventario se va a quedar ahí como para el indicador o no. Por ejemplo, a un monopolio, pues no hay problema, ¿verdad? Si le toma cuenta su inventario. Por ejemplo, una cementera, una fábrica de cemento, que es la única que vende cemento en todo el país. Entonces, su inventario es parte del activo corriente y es parte de su liquidez. Es un monopolio, es el único vendedor en el mercado. Pero si hablamos de, por ejemplo, ropa usada, pues, ropa usada hay un montón, cantidad de tiendas de ropa usada en todos los lugares, en todos los lugares. Entonces no se le va a tomar en cuenta su inventario como para medir la liquidez de la empresa. Ahora bien, dice, la razón rápida ofrece una mejor medida de liquidez integral solo cuando el inventario de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Cuando no se puede convertir una mejor medida de la liquidez integral. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Vamos a ver. ¿Qué significa que el inventario no se puede convertir en efectivo? ¿Quién me lo traduce en otras palabras? Su inventario, miren, hay tiendas que uno pasa y está el mismo vestido en la vitrina, la misma camisa en la vitrina, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y usted lo va a ver ahí en la vitrina. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué indica? Que el inventario no es fácil de convertirse en efectivo. ¿Qué significa eso? ¿Preocupa o no preocupa? Tener un inventario que sea difícil que se convierta en efectivo. Usted como empresario Sí, debería de preocuparle. ¿Diga? Sí, sí sí. debería ¿Por qué le preocuparme. debería de preocupar? ¿Por qué? Es que si no se vende ese inventario, los bancos podrían pensar que no tiene, o sea, no vende esas cantidades y podrían decir que también se podría quedar ya al tener poca demanda, bajar su liquidez. Y usted no tendría capacidad ni siquiera para pagar recibo de la luz. ¿Verdad? Si usted tiene un inventario difícil de vender. Entonces dice aquí, si el inventario es líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez en general. Vamos a ver qué actividades ustedes van a hacer. ¿Qué actividades van a hacer? Tienen preguntas de repaso. Vamos a ver. ¿Qué mide la liquidez? ¿Qué mide la liquidez de la empresa? ¿Qué es lo que mide? La liquidez en general. Estamos hablando de la liquidez corriente y la razón rápida. ¿Qué mide? ¿Qué mide la liquidez de la empresa? La capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes ¿Con qué? con los activos Los corrientes. activos. Exacto. Eso es en general lo que mide la liquidez de la empresa. Ahora, mire que no solamente se trata de copiar y pegar, sino que ustedes analicen, ¿verdad? Ahora vamos en detalle. ¿Qué mide la liquidez corriente? Recuerden que hay dos tipos hay dos razones para medir la liquidez de la empresa, ¿verdad? Está la liquidez corriente y la razón rápida. Entonces, ¿qué mide la liquidez corriente y cómo se calcula? La liquidez corriente, como dije, mide
cómo la empresa puede afrontar los pasivos corrientes con los activos corrientes, pero ahí se incluye lo que es el inventario. Y se incluye lo que es el inventario. Así es, no se les va a olvidar ese detalle. En la liquidez corriente se incluye el inventario. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula para calcular la liquidez corriente? Activos corrientes entre pasivos corrientes. Así es, esa es la fórmula. ¿Y el indicador? Debe ser menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Preferible Igual a 1 y mayor que mayor. 1. Preferiblemente mayor que 1. Porque si es mayor que 1, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que indica? Las preguntas que les estoy haciendo son preguntas de análisis que ustedes se las tienen que hacer para responder en el examen. Si el Si es indicador es mayor que mayor que 1, ¿qué pasa? si el indicador es mayor que 1, significa que la empresa tiene la capacidad de cubrir sus pasivos corrientes y de paso les sobra para poder cubrir con los pasivos no corrientes. Excelente, así es. Muy bien, pasemos a la razón rápida o prueba ácida. ¿Qué mide y cómo se calcula la razón rápida? La razón rápida Vamos. también mide lo que es si la empresa puede cubrir sus pasivos corrientes, solo que esta vez en los activos corrientes le restan el inventario, ya que a veces las empresas no tienen ventas rápidas, no se pueden deshacer del inventario rápido. Y la fórmula sería activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Ajá, una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa para convertir el inventario en efectivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para convertir el inventario en efectivo? Para que ese dinero esté en el banco, en vez de estar en el inventario, que pueda estar en el banco. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Venderlo. Bueno, ese es el primer paso. Venderlo, pero no solo venderlo. ¿Por qué? Porque no basta solo con venderlo. Yo lo expliqué. Cuando usted vende, ¿cómo vende la mercadería usted? Puede venderla al crédito. Existe la posibilidad de que la venda al crédito. ¿Y qué pasa si la vende al crédito? Para que se convierta en efectivo, ¿qué tiene que hacer? Cobrar el dinero. Es lógico, ¿verdad? Es lógico, todo es lógico. O sea, si usted vende su inventario al crédito, quiere ese inventario al crédito, vendido al crédito, se le convierte en una cuenta por cobrar. Y para que esas cuentas por cobrar se conviertan en efectivo, si yo quiero ver ese dinero en el banco, yo tengo que gestionar el cobro de esas cuentas por cobrar. Y a veces no es fácil. ¿Por qué no es fácil recuperar las cuentas por cobrar? Porque la gente no está en la disposición de pagarla y ya después eso pasa como un proceso de estimación y recuperación y es un proceso un poco longevo. Muy bien. Entonces, si usted fuera analista de crédito en un banco, ¿en qué tendría más confianza? ¿En una liquidez corriente o la razón rápida? La razón rápida. Si usted fuera analista de la razón rápida, contaría más en la razón rápida. ¿Por qué? Porque al menos ya sé que la empresa, aunque no venda su inventario, tiene para poder pagarme. Ajá, muy bien. Pero si la empresa es monopolio, Si la empresa es monopolio, ¿tomaría en cuenta ahí sí. la razón de liquidez o la razón rápida? La razón de liquidez. Se conformaría con la razón de liquidez, ¿verdad? Si es monopolio.
Muy bien. Miren que ya respondieron las preguntas, ¿va? Sin necesidad de copiar y pegar. Miremos la número 4. ¿En qué circunstancias sería preferible la liquidez corriente para medir la liquidez de la empresa? ¿En qué circunstancias sería preferible la razón rápida? Ya la contestaron ahorita que yo les expliqué, o que estuve haciendo las preguntas. Entonces ustedes responden a esas preguntas. Puede ser en el mismo archivo de Excel, ¿verdad? En una hoja, ustedes solo ponen insertar texto y ahí responden las preguntas. No necesitan trabajar en Word y después copiar y pegar, sino que insertan texto en una hoja y en el mismo archivo. En una hoja ustedes le colocan preguntas de repaso. Rotulan la hoja como pregunta de repaso y ahí responden las preguntas. E insertar texto. Y los casos prácticos, ya ustedes ya sí lo desarrollan en Excel. Miremos aquí, tenemos 2 casos prácticos que ustedes tienen que desarrollar. Aquí ya les doy yo un gran avance, una gran explicación. No todos los casos se los explico así, ¿verdad? Esto es porque es el primero, ¿verdad? Para que ustedes aprendan a analizar, porque no solamente se trata de calcular la razón, sino que analice lo que se le está presentando y la respuesta que usted va a dar. Ya vamos a ver que para poder hacer un análisis tiene que valerse de los gráficos, tiene que hacer gráficos. Y miremos, dice el caso 1. Tenemos una empresa, es una empresa que fabrica partes metálicas para clientes de diversas industrias. El lema de la empresa es, si usted lo necesita, nosotros lo fabricamos. El director de la empresa sostuvo recientemente una reunión con el consejo directivo durante la cual exaltó las virtudes de la corporación. La empresa expresó confiadamente, tiene la capacidad de fabricar cualquier producto y lo puede hacer usando un modelo de fabricación optimizada o esbelta. La empresa será rentable en poco tiempo, argumentó el directivo, porque usa tecnología de punta para fabricar diversos productos, al tiempo que mantiene niveles bajos de inventario. Como reportero de negocios, usted calculó algunas razones para analizar el estado financiero de la empresa. O sea, usted no se va a quedar con lo que diga el director ejecutivo. Usted tiene que irse a los estados financieros y calcular las razones financieras. Y se va a ir por calcular la liquidez corriente y la razón rápida. Pero ¿qué pasa? Tiene datos históricos. Tiene desde el 2007 hasta el 2012. Ya tiene los indicadores. Ya tiene los indicadores. Tiene liquidez corriente y tiene la razón rápida. Ya los analizamos cada uno de ellos. ¿Qué significa cuando es igual a 1? ¿Qué significa cuando es menor que 1? ¿Qué significa cuando es mayor que 1? Entonces, aquí tenemos de todos los gustos. Tenemos mayor que 1, tenemos menor que 1. Mire, entonces aquí tenemos los indicadores. ¿Qué se nos ocurre entonces? Excel se presta para que usted haga una gráfica. ¿Cómo se comporta la gráfica de liquidez corriente partiendo del 2007 hasta el 2012? Usted va a ver que la gráfica del 2007 al 2008 le va a subir. Después del 2008 al 2009 le va a bajar. Del 2009 al 2010 le va a subir. Del 2010 al 2011 le va a subir. Y del 2011 al 2012 le va a subir. O sea, la gráfica empezó a subir desde el 2009. Yo quiero ver la gráfica en Excel. Cuando ustedes hacen la gráfica, les va a dar un mayor insumo para el análisis. Lo mismo la razón rápida. Entonces, las 3 preguntas. ¿Qué mide cada razón? Si el indicador es alto o es bajo, y si eso es bueno o es malo. A simple vista, ¿cómo miran la liquidez corriente en relación a la razón rápida? ¿Quién está mejor? La liquidez corriente está mejor que la razón rápida. ¿Por qué?
Porque Porque la liquidez corriente, todas son mayor que 1. porque todas son mayor que 1. Usted tiene que justificar su respuesta, ¿verdad? Tiene que justificar su respuesta, porque otro estudiante, otro colega suyo me puede decir que prefiere la razón rápida, porque aunque los indicadores en 2010 y 2011 al 2012 son bajos, son menor que 1, pero no está contando con el inventario. ¿Qué opina usted del argumento del director general de que la empresa es eficiente y pronto será rentable? Entonces ya ustedes tienen que hacer los análisis para responder a esa pregunta, pero también tienen que buscar palabras claves. Por ejemplo, empresa eficiente. ¿Qué significa que la empresa es eficiente? Que logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos y tiempo, manteniendo alta calidad de sus productos y servicios. Eso ya le amplía a usted su panorama, le da mejores insumos para poder dar su opinión. Ok, vamos a dejar hasta acá la clase. Recordemos que estamos analizando este caso, ¿verdad? Y nos quedamos empresa eficiente. ¿Qué es una empresa eficiente? Este documento ustedes lo tienen ahí, lo tienen en la plataforma. Bájenlo y se ponen a estudiarlo, ¿no? Y tienen que responder las preguntas de repaso y los casos prácticos. Vamos a ver a los que vinieron tarde. ¿Quiénes son? Empiece por el grupo. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Lick, yo, Fanny Vanegas, grupo 6. Grupo 6. ¿Cómo se llama? Fanny Vanegas. Suani. Ok, solo usted, ¿verdad? ¿Nadie más entró tarde? Ok, bueno, jóvenes, entonces llegamos hasta aquí y yo les voy a mandar el video de la clase para que ustedes lo analicen mejor y puedan desarrollar sus casos. Todas estas tareas son para el 16, para pasado mañana, juntamente con el cuestionario en línea. Bueno, mañana es feriado y sería hasta el jueves, cuando